En el funeral de mi esposo, mi hija me pidió más dinero y descubrí una traición que llevaba años cocinándose. Algunas heridas no sangran inmediatamente, duelen por dentro, como cuando descubres que has sido invisible para quienes más amaste. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 64 años y vivo en una casa de 2 plantas en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Una casa que mi difunto esposo Eduardo y yo compramos hace 37 años, cuando aún creíamos que el sacrificio siempre era recompensado con amor. Las paredes de azulejos talavera que tanto me gustaban ahora me parecían testigos mudos de una vida que se desmoronaba en silencio. Esa mañana de octubre, mientras preparaba café en mi cocina de azulejos azules y blancos, con el aroma a canela que siempre ponía en la olla de barro, recibí una llamada que cambiaría para siempre mi percepción de lo que significa ser madre. Era mi hija Patricia, de 42 años, quien vivía en Polanco con su esposo y mis 2 nietos. Su voz sonaba extrañamente alegre para alguien que apenas 3 meses antes había perdido a su padre. «Mamá, necesito hablar contigo. Es importante». La conocía demasiado bien. Esa era la misma voz que usaba cuando de niña había roto algo y necesitaba confesarlo antes de que yo lo descubriera. «Ven a casa esta tarde. Tengo que decirte algo sobre el futuro». Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago, como cuando presientes que una tormenta se acerca pero aún no puedes ver las nubes. Me quedé allí parada, sosteniendo mi taza de café con ambas manos, mirando hacia el patio donde Eduardo había plantado un naranjo que ya daba frutos. Sus últimas palabras resonaban en mi mente. «Carmen, no dejes que nadie se aproveche de tu bondad, ni siquiera nuestra hija». Durante 38 años de matrimonio, Eduardo había trabajado como contador en una empresa de construcción mientras yo me dedicaba por completo a ser madre y ama de casa. Habíamos criado a Patricia en una casa llena de amor, tradiciones y los pocos lujos que podíamos permitirnos. Recuerdo las tardes cuando llegaba del colegio y yo tenía preparadas sus quesadillas favoritas, con queso Oaxaca derretido y salsa verde. Recuerdo las noches cuando Eduardo le leía cuentos mientras yo terminaba de planchar su uniforme para el día siguiente. Patricia había sido una niña brillante, siempre la mejor de su clase. Cuando cumplió 18 años, Eduardo y yo vendimos nuestro coche para pagar su carrera de administración en una universidad privada. «Es una inversión en su futuro», decía Eduardo mientras tomábamos el pecero todas las mañanas para ir a nuestros trabajos. Yo había encontrado empleo en una tienda de abarrotes del barrio, pesando frijoles y contando monedas de 5 pesos durante 8 horas diarias. Pero las inversiones a veces se vuelven en tu contra. Patricia se graduó con honores, consiguió un trabajo excelente en una empresa multinacional, se casó con Rodrigo, un ingeniero que ganaba bien, y nos dio 2 nietos hermosos, Santiago y Valeria. Durante los primeros años, las visitas eran frecuentes. Los domingos llegaban a comer, los niños corrían por el patio. Patricia me ayudaba a servir la mesa y Rodrigo platicaba con Eduardo sobre fútbol y política. Pero algo cambió cuando se mudaron a Polanco. Las visitas se volvieron más esporádicas. Patricia siempre tenía compromisos, juntas importantes, eventos del club. Cuando venían, ella pasaba la mayor parte del tiempo revisando su teléfono mientras yo jugaba con los niños. Los abrazos se volvieron más cortos, las conversaciones más superficiales. Y siempre, había una solicitud al final. «Mamá, ¿me puedes prestar para el colegiatura de Santiago? Es que este mes estuvo muy cargado. Mamá, necesito ayuda con la renta del salón para la primera comunión de Valeria. Mamá, se nos descompuso el coche, ¿tienes algo ahorrado?» Eduardo y yo siempre decíamos que sí. Raspábamos nuestros ahorros, vendíamos algún mueble. Yo trabajaba horas extras en la tienda. Porque eso hacen los padres mexicanos, todo por los hijos, hasta el último peso, hasta el último aliento. El día que Eduardo murió de un infarto, Patricia llegó al hospital 2 horas después de que yo la llamé. No porque viviera lejos. El tráfico de Polanco al Hospital General no toma tanto tiempo.
Llegó tarde porque estaba en una junta que no podía cancelar. Se disculpó entre lágrimas, me abrazó, pero algo en sus ojos me decía que parte de su tristeza tenía que ver con preocupaciones que no eran precisamente el dolor por perder a su padre. Durante el funeral, que pagué con los pocos ahorros que nos quedaban y un préstamo que pedí a mi hermana Rosa, Patricia se veía genuinamente triste. Usaba un vestido negro elegante que debió costarle más de lo que yo ganaba en 2 meses. Rodrigo llevaba un traje fino y zapatos italianos. Los niños, de 11 y 8 años, lloraban porque extrañarían a su abuelo, quien siempre tenía dulces escondidos en sus bolsillos, y les contaba historias de cuando México era diferente. Después del sepelio, en mi casa, mientras servía café a los pocos familiares que nos acompañaron, Patricia se acercó a mí con esa expresión que ya conocía demasiado bien. «Mamá, ahora que estás sola, creo que deberíamos hablar sobre tu futuro». Esa tarde, cuando llegó a casa como habíamos acordado, Patricia traía una carpeta manila y esa sonrisa forzada que usaba cuando tenía que dar malas noticias. Se sentó en el sillón donde Eduardo solía ver las noticias, cruzó las piernas con elegancia y abrió la carpeta con la precisión de alguien que había ensayado ese momento. «Mamá, Rodrigo y yo hemos estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y mantenerla debe ser muy caro». Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada en el pecho. Patricia siguió hablando mientras yo me quedaba paralizada en mi silla de mimbre, la misma donde había amamantado a mi nieta Valeria cuando era bebé. «Mira, mamá. Encontramos una residencia muy bonita en Santa Fe. Tiene jardines, actividades para personas de la tercera edad, servicio médico. Sería perfecto para ti». Sacó unos folletos coloridos de la carpeta, con fotografías de ancianos sonrientes jugando lotería y haciendo manualidades. «Y lo mejor es que con la venta de esta casa, podrías pagar varios años por adelantado». «¿Vender la casa?». Las palabras salieron de mi boca como un susurro quebrado. «Patricia, esta es nuestra casa. Aquí naciste tú, aquí creciste. En esa cocina te enseñé a hacer tortillas. En ese patio aprendiste a andar en bicicleta. Ay, mamá, no te pongas sentimental. Es solo una casa». Patricia suspiró con esa impaciencia que había perfeccionado durante sus años como ejecutiva. «Además, Rodrigo y yo hemos estado pensando que sería bueno para los niños tener más espacio. Santiago ya necesita su propio cuarto, y la escuela nueva que encontramos está mucho más cerca de aquí que de Polanco». Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel como una herida abierta. No se trataba de mi bienestar, se trataba de que mi hija quería mi casa. «Pero Patricia, yo no quiero ir a una residencia. Estoy bien aquí. Tengo a mis vecinas, conozco a todos en el mercado. Doña Luz me trae verduras frescas cada martes». Mi voz temblaba como las hojas del naranjo cuando hay viento. «Esta casa tiene toda nuestra historia. Mamá, seas realista. Tienes 64 años. ¿Qué vas a hacer cuando te enfermes? ¿Cuando ya no puedas subir las escaleras? En la residencia tendrías enfermeras, compañía, seguridad». Rodrigo, que había permanecido callado revisando su teléfono, finalmente levantó la vista. «Suegra, Patricia tiene razón. Y piénselo bien, esta zona se está revalorizando mucho. Podríamos conseguir un muy buen precio por la propiedad». «Podríamos», repetí lentamente. ¿Quiénes somos nosotros en esa oración? Patricia intercambió una mirada rápida con su esposo. «Bueno, mamá, obviamente yo te ayudaría con todos los trámites. Sería muy complicado para ti sola. Y como va a ser dinero para tu mantenimiento en la residencia, pues tendríamos que manejarlo juntas». Durante 38 años había escuchado a Eduardo repetir una frase que su padre le había enseñado. «Carmen, cuando alguien te dice que algo es por tu bien, pero ellos van a obtener un beneficio, desconfía». En ese momento, sentada en mi propia sala, viendo a mi hija convertir mi hogar en una transacción comercial, entendí perfectamente lo que Eduardo había querido decir. «Necesito pensarlo», dije finalmente. «Claro, mamá. Pero no te tardes mucho. Ya separé una cita con el notario para la próxima semana. Solo por si acaso». Patricia cerró la carpeta con un chasquido que sonó como una sentencia. «Ah, y otra cosa.
Mientras decides, los niños podrían empezar a quedarse aquí algunos fines de semana. Ya sabes, para que se vayan acostumbrando al barrio. Después de que se fueron, me quedé sentada en esa misma silla hasta que oscureció. El silencio de la casa se sentía diferente, como si las paredes hubieran escuchado la conversación y ahora me miraran con lástima. Fui a la cocina y preparé una cena para una sola persona: un huevo revuelto con jitomate y una tortilla recalentada. Comí parada junto a la estufa, porque sentarme en el comedor me recordaba todas las cenas familiares donde Patricia llegaba tarde. Comía rápido y se iba temprano. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la cama que había compartido con Eduardo durante casi 4 décadas, encontré una caja de zapatos en el closet que no había revisado desde su muerte. Adentro estaban todas las cartas que yo le había escrito durante nuestros primeros años de matrimonio, cuando él trabajaba en un proyecto en Guadalajara y nos escribíamos todas las semanas. También había fotografías que no recordaba. Patricia de 5 años, sucia de tierra después de ayudarme a plantar las rosas del jardín. Patricia de 15, abrazándome después de su primera desilusión amorosa. Patricia de 25, mostrándome orgullosa su primer cheque de trabajo. ¿En qué momento esa niña que me ayudaba a hacer tamales en diciembre se había convertido en una mujer que veía mi casa como una oportunidad de negocio? Los siguientes días fueron una extraña mezcla de rutina forzada y ansiedad constante. Cada mañana me levantaba, preparaba mi café con canela, regaba las plantas del patio, iba al mercado, pero todo se sentía temporal, como si estuviera viviendo en un lugar que ya no me pertenecía. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, notó mi tristeza. «¿Qué te pasa, Esperanza? Te veo muy preocupada». «Es Patricia», le confesé mientras escogíamos jitomates en el puesto de don Roberto. «Quiere que venda la casa y me vaya a una residencia». Doña Carmen dejó caer el jitomate que tenía en la mano. «¿Estás loca? Tú no tienes nada que buscar en una residencia. Estás sanita, cocinas mejor que muchas chamacas y tienes más energía que mi hija de 40 años. Pero dice que la casa es demasiado grande para mí sola». «Oh, qué casualidad que se le ocurra eso justo ahora que esta zona se está poniendo cara». Don Roberto, que siempre escuchaba las conversaciones de sus clientas, se metió en la plática. «Fíjese, doña Esperanza, aquí en la esquina vendieron una casa igual a la suya en 3 millones de pesos. Hace 5 años valía la mitad. 3 millones de pesos. La cifra me dio vueltas en la cabeza durante todo el camino de regreso. Patricia lo sabía. Rodrigo lo sabía. Todos lo sabían menos yo. Esa tarde sonó el teléfono. Era Santiago, mi nieto mayor. «Abuela, ¿es cierto que te vas a ir a vivir a otro lado?» «¿Quién te dijo eso, mi amor?» «Mi mamá. Dice que vas a ir a un lugar donde van a cuidarte mejor». Su voz sonaba triste. «Pero yo no quiero que te vayas. ¿Quién me va a hacer quesadillas como las tuyas?» Se me hizo un nudo en la garganta. «No te preocupes, Santiago. Todavía no he decidido nada. Es que mi mamá ya empezó a medir mi cuarto nuevo. Dice que va a estar en donde ahora está tu cuarto de costura». Colgué el teléfono y subí corriendo al segundo piso. Efectivamente, en mi cuarto de costura, donde tenía mi máquina Singer de 1987, mis telas guardadas, los vestidos de primera comunión que había hecho para Valeria, había marcas de un flexómetro en el piso. Patricia había estado midiendo el espacio, sin preguntarme, sin esperarse mi decisión, como si la casa ya fuera suya. Me senté en el suelo de mi cuarto de costura, rodeada de retazos de tela y memorias que ahora parecían condenadas al olvido. Las marcas del flexómetro en el piso se veían como cicatrices frescas, evidencia de una traición que apenas comenzaba a comprender. Patricia había entrado a mi casa, había caminado por mis espacios privados, había medido y calculado como si yo ya estuviera muerta. Esa noche no pude dormir. Cada sonido de la casa me sobresaltaba. El refrigerador que se encendía automáticamente, el viento que movía las hojas del naranjo contra la ventana, los pasos de doña Carmen en la casa de al lado. Todo sonaba diferente, como si la casa misma supiera que sus días estaban contados. A las 3 de la madrugada bajé a la cocina y me preparé un té de manzanilla con miel, el mismo que le daba a Patricia cuando era niña y tenía pesadillas. Me senté en la mesa donde habíamos desayunado juntas durante 18 años.
donde le había explicado los cambios de su cuerpo cuando llegó su primera menstruación, donde había llorado conmigo cuando terminó con su primer novio. Fue entonces cuando recordé algo que había olvidado por completo. Hacía 3 años, cuando Eduardo todavía vivía. Patricia había venido a casa muy alterada. Acababa de pelear con Rodrigo por dinero. Otra vez. Su esposo había hecho una mala inversión y habían perdido una cantidad considerable. Esa tarde, sentada en esta misma mesa, Patricia había llorado como una niña mientras yo le acariciaba el cabello. Mamá, a veces siento que todo se me está cayendo encima. La casa en Polanco nos cuesta tanto. Los colegios de los niños son carísimos. Rodrigo tiene esa presión horrible en el trabajo. Se secó las lágrimas con la servilleta bordada que yo misma había hecho. A veces pienso que estaríamos mejor en una casa más sencilla, en un barrio como este. Mija, el dinero no es lo más importante, le había dicho yo, sirviendo más café en su taza. Tu papá y yo fuimos felices aquí con muy poco. Lo que importa es estar en paz. Es que tú no entiendes, mamá. Ahora todo es diferente. Los niños van a un colegio donde todos los papás tienen coches del año, casas enormes. Yo no puedo ser la única que no puede costear las cosas que dan por hechas. ¿Y eso es más importante que tu tranquilidad? Patricia me había mirado con una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entendía perfectamente. Era cálculo, era evaluación, era la mirada de alguien que estaba midiendo mis palabras, mi casa, mi vida, para ver qué le podía servir. No, mamá, por supuesto que no. Perdón, estoy muy estresada. Ahora, 3 años después, esa conversación tomaba un significado completamente diferente. Patricia no había venido a desahogarse conmigo. Había venido a inspeccionar, a planear. El jueves siguiente, Patricia llegó sin avisar con una sorpresa que me heló la sangre. Mamá, te traje a alguien que quiero que conozcas. Detrás de ella venía una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre azul marino y una sonrisa demasiado profesional. Es licenciada Ramírez, especialista en bienes raíces para personas de la tercera edad. Señora Morales, es un placer conocerla. La mujer extendió su mano con una firmeza que me pareció ensayada. Su hija me ha contado mucho sobre usted. Vengo a platicarle sobre las opciones que tenemos para hacer de esta transición algo muy sencillo y beneficioso para toda la familia. ¿Qué transición?, pregunté, mirando a Patricia con una mezcla de incredulidad y coraje que me comenzaba a hervir en el estómago. Mamá, no te pongas difícil. Es solo para que tengas toda la información. Patricia se dirigió directamente a la sala, como si fuera la dueña del lugar. Licenciada, póngase cómoda. Le ofrezco café. Patricia, espérate un momento. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Nadie me preguntó si quería recibir a esta señora en mi casa. La licenciada Ramírez intercambió una mirada rápida con Patricia. Una de esas miradas que las personas intercambian cuando están tratando con alguien que consideran difícil o irracional. Señora Morales, entiendo que esto pueda parecer abrumador al principio. La mujer habló con esa voz condescendiente que usan algunos doctores con los pacientes viejos. Pero le aseguro que esto es por su propio bien. A su edad, vivir sola en una casa tan grande puede ser muy peligroso. ¿Peligroso? Sí, señora. ¿Qué pasaría si se cayera en las escaleras? ¿Si se sintiera mal en la madrugada? ¿Si alguien intentara meterse a robar? Una mujer sola de su edad es muy vulnerable. Cada palabra era como una pequeña puñalada. Me estaban pintando como una inválida, como una carga, como alguien incapaz de cuidar de sí misma. Y lo más doloroso era que mi propia hija estaba ahí, asintiendo con cada argumento. Además, continuó la licenciada sacando más papeles de su portafolio, hemos identificado varias residencias que serían perfectas para usted. Esta, por ejemplo, tiene un programa excelente de actividades. Yoga para personas mayores, talleres de pintura, excursiones supervisadas. Me mostró fotografías de un lugar que parecía más un hospital que un hogar. Pasillos blancos, cuartos pequeños con muebles idénticos, comedores donde grupos de ancianos comían en silencio bajo la vigilancia de enfermeras uniformadas. Y lo mejor de todo, Patricia tomó la palabra con un entusiasmo que me sonó falso y estudiado. Es que con la venta de esta casa,
Tendrías dinero más que suficiente para pagar varios años por adelantado, e incluso te sobraría para disfrutar, para darte gustitos. ¿Gustitos? La palabra me salió amarga. ¿Qué gustitos voy a darme encerrada en un cuarto que no es mío, comiendo comida que no elegí, siguiendo horarios que no decidí? Ay, mamá, no exageres. No es una cárcel, ¿no? ¿Puedo salir cuando quiera? ¿Puedo tener visitas a la hora que se me ocurra? ¿Puedo cocinar mis propias comidas? ¿Puedo tener mis plantas, mis muebles, mis recuerdos? La licenciada Ramírez sonrió con esa paciencia profesional que había perfeccionado después de años de convencer a familias de que era mejor deshacerse de sus ancianos. Señora Morales, entiendo su resistencia. Es normal. Todas las personas de su edad sienten lo mismo al principio. Pero una vez que se acostumbran, la mayoría están muy contentas. Tienen compañía constante, actividades programadas, cuidado médico inmediato. Lo que me está describiendo es una guardería para viejos. Patricia se puso roja. Mamá, no seas grosera. ¿Yo soy la grosera? ¿Yo? Me levanté de mi silla con una energía que no sabía que tenía. La grosera no soy yo, Patricia. Grosero es venir a mi casa con una extraña para convencerme de que me largue. Grosero es medir mi cuarto de costura sin preguntarme. Grosero es tratar a tu madre como si fuera un estorbo del que hay que deshacerse. No es eso, mamá. Es que nada. Las palabras salían de mi boca como agua de una presa que se había roto. Durante 38 años, tu padre y yo nos matamos trabajando para darte todo. Vendimos nuestro coche para pagar tu universidad. Trabajé doble turno para comprarte ropa bonita. Tu papá se quedó sin dientes porque el dinero del dentista se fue en tus libros. Patricia miró hacia el suelo. La licenciada Ramírez revisaba su reloj, obviamente incómoda con el rumbo que había tomado la conversación. Y ahora que soy viuda, que más necesito el calor de mi hogar, ¿vienes a decirme que me vaya? ¿Que esto es demasiado grande para mí? ¿Que soy un peligro para mí misma? Mamá, por favor entiende. No, Patricia. La que tiene que entender eres tú. Hoy me dirigí hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Señora, gracias por su tiempo, pero no necesito sus servicios. La licenciada Ramírez recogió sus papeles rápidamente. Murmuró algo sobre llamar cuando estuviera más tranquila y salió de mi casa. Patricia se quedó parada en medio de la sala, viéndome como si no me reconociera. Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Pareces otra persona. Tienes razón, Patricia. Soy otra persona. Soy la persona que ya no va a decir que sí a todo lo que me pidas solo porque eres mi hija. Patricia se quedó ahí parada, con los brazos cruzados y esa expresión de frustración que ponía desde niña cuando no conseguía lo que quería. Pero ya no era una niña pidiendo un juguete en el mercado. Era una mujer de 42 años tratando de manipular a su madre para quedarse con su patrimonio. Mamá, creo que estás siendo muy injusta conmigo. Su voz había cambiado. Ahora sonaba dolida, victimizada. Yo solo quiero lo mejor para ti. ¿No te das cuenta de que es muy difícil para mí también? Tengo que trabajar, cuidar a mis hijos, mantener mi casa y además preocuparme por ti aquí sola. Nadie te pidió que te preocuparas por mí. Eres mi madre. Por supuesto que me preocupo. Y más ahora que papá ya no está. Se le quebró la voz en las últimas palabras. Y por un momento pensé que tal vez estaba siendo demasiado dura con ella. Todas las noches me quedo pensando, ¿y si le pasa algo? ¿Y si se cae? ¿Y si se enferma y no hay nadie para ayudarla? Patricia, tengo 64 años, no 94. Todavía manejo, cocino, limpio esta casa completa yo sola. Voy al mercado caminando. Cargo mis bolsas del mandado. Subo y bajo escaleras sin problemas. Pero ¿por cuánto tiempo más vas a poder hacerlo? Esa pregunta se clavó en mi mente como una espina, porque la verdad era que yo también me la había hecho. Cuando me dolían las rodillas después de trapear, cuando me cansaba más rápido que antes, cuando a veces olvidaba dónde había puesto las llaves. Pero una cosa era reconocer que estaba envejeciendo, y otra muy diferente era dejar que me trataran como si ya fuera una inválida. Cuando llegue ese momento, si llega, yo misma tomaré las decisiones sobre mi vida. ¿Y si para ese momento ya no puedes tomar decisiones?
La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Patricia había tocado mi miedo más profundo. Volverme una carga, perder mi autonomía, depender de otros para todo. Pero también me di cuenta de algo más siniestro en su pregunta. No era una preocupación genuina, era una amenaza velada. Patricia, ¿me estás diciendo que si no acepto irme ahora por mi propia voluntad, más adelante podrías obligarme? No, mamá. Yo no dije eso, pero sus ojos esquivaron los míos. Solo digo que es mejor planear las cosas con tiempo, cuando todavía puedes decidir. Estoy decidiendo, y mi decisión es quedarme en mi casa. Patricia suspiró con esa exageración teatral que había perfeccionado durante su adolescencia. Está bien, mamá, si eso es lo que quieres. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Pero cuando algo te pase, no me culpes por no haber insistido más. Se fue sin despedirse, sin abrazarme, sin el te amo, mamá, que siempre me había dicho al despedirse, incluso en nuestras peores peleas. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en toda la casa como un disparo. Me quedé sola en la sala, viendo la taza de café que Patricia había dejado a medias en la mesita. Todavía tenía marcas de su labial rosa en el borde. Por alguna razón, esa imagen me partió el corazón más que toda la discusión. Mi niña ya no era mi niña. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Patricia no llamó, no vino de visita, no trajo a los niños como hacía normalmente. Era como si hubiera decidido aplicarme la ley del hielo hasta que yo cambiara de opinión. Pero en lugar de hacerme sentir culpable, su silencio me dio tiempo para pensar. El sábado por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, doña Carmen se asomó por encima de la barda que separaba nuestras casas. ¿Y tu hija? Hace días que no la veo. Andamos un poco peleadas. Le confesé mientras echaba agua a las nochebuenas que Eduardo había plantado el diciembre anterior. ¿Por lo de la casa? Sí, y por otras cosas también. Le platiqué todo lo que había pasado con la licenciada, las mediciones en mi cuarto de costura, la presión constante para que me fuera a una residencia. Doña Carmen escuchó en silencio, moviendo la cabeza con desaprobación cada vez más evidente. Ay, Esperanza, yo no me quiero meter en problemas familiares, pero tengo que decirte algo. Se aseguró de que no hubiera nadie más escuchando. El martes pasado vi a Patricia aquí en la calle con un señor de traje. Estuvieron parados afuera de tu casa como media hora, señalando el techo, las ventanas, el jardín. El señor estaba tomando fotos. Se me heló la sangre. ¿Fotos? Sí, con una cámara profesional. Y tenía un portafolios bien grande. Parecía de esos que evalúan casas para vender. ¿Estás segura de que era Patricia? Claro que estoy segura. Es mi ahijada. La conozco desde que tenía 5 años. Además, traía esa camioneta blanca que maneja su esposo. Me senté en una de las sillas de plástico del patio porque las piernas ya no me sostenían. Patricia no solo había medido mi cuarto de costura, había traído a un valuador a mi casa, sin decirme, sin consultarme, como si yo ya no existiera. ¿Y qué hiciste? Le pregunté a doña Carmen. Pues nada. Pensé que tú sabías. Pero ahora que me cuentas todo esto, me doy cuenta de que te estaba haciendo algo a tus espaldas. ¿El señor entró a la casa? No que yo viera. Pero estuvieron mucho tiempo revisando desde afuera. Y Patricia tenía llaves en la mano. Por supuesto que tenía llaves. Yo se las había dado hacía años para emergencias, cuando Eduardo estaba enfermo, y necesitábamos que alguien pudiera entrar si algo pasaba. Nunca pensé que las usaría para traer extraños a evaluar mi casa sin mi permiso. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en meses. Fui al centro de Coyoacán sola. Caminé por las calles empedradas. Me senté en la plaza principal a ver a los niños jugar mientras sus abuelos los cuidaban. Compré unos esquites con chile piquín y me comí un helado de coco en el mercado de artesanías. Mientras caminaba entre los puestos de comida, pensando en todo lo que estaba pasando, me topé con alguien que no esperaba ver. Esperanza Villanueva, una compañera de la primaria a quien no veía desde hacía más de 10 años. Nos reconocimos inmediatamente a pesar del tiempo. «¡Carmen! ¡Qué gusto verte!», me abrazó con esa calidez que solo tienen las amistades de la infancia. «¿Cómo estás? ¿Cómo está Eduardo?». Tuve que contarle que Eduardo había muerto.
y ella me contó que había enviudado 2 años antes. Nos sentamos en una banca del parque a ponernos al día. Esperanza me platicó que había pasado por algo muy parecido a lo mío. Cuando murió Gonzalo, mis hijos querían que vendiera la casa y me fuera a vivir con ellos. Para cuidarte mejor, decían, pero yo sabía que lo que querían era el dinero de la venta. Se rió con amargura. Al principio me sentí muy culpable de pensarlo. ¿Cómo iba a sospechar de mis propios hijos? Pero después me di cuenta de que una cosa es ser madre y otra cosa es ser tonta. ¿Y qué hiciste? Les dije que no. Y te voy a decir la verdad. Fue lo mejor que pude haber hecho. Los primeros meses estuvieron enojados conmigo. No me hablaban, no me traían a los nietos. Pero después se les pasó. Y ahora respetan mis decisiones porque saben que no soy una viejita que se deja manipular. Sus palabras me dieron algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Si Esperanza había podido mantenerse firme con sus hijos, tal vez yo también podía hacerlo con Patricia. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Continuó Esperanza. Ahora mis hijos vienen más seguido que antes. Porque ya no vienen por interés, vienen porque quieren. Y la diferencia se nota. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, sonó el teléfono. Era Santiago, mi nieto. Abuela, ¿estás enojada con mi mamá? ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque mi mamá dice que tú ya no la quieres, que te pusiste muy grosera con ella, y que por eso ya no podemos ir a visitarte. Se me encogió el corazón. Patricia estaba usando a los niños. Estaba manipulando la situación para que ellos pensaran que yo era la mala. Santiago, yo siempre los voy a querer a ustedes, y su mamá también, pero a veces los adultos tenemos problemas que tenemos que resolver. ¿Y no pueden resolverlos rápido? Es que extraño tus quesadillas. Y Valeria llora porque dice que no sabe cuándo te va a volver a ver. Esa llamada fue la gota que derramó el vaso. Patricia había cruzado todas las líneas, pero usar a mis nietos como armas emocionales era imperdonable. Colgué el teléfono con las manos temblando de coraje. No de miedo, no de tristeza, de coraje puro. Patricia había cruzado la línea que jamás debió haber cruzado. Meter a mis nietos en nuestro conflicto, hacerlos sufrir para presionarme, eso no se lo iba a perdonar. Al día siguiente muy temprano tomé el pecero hacia el centro de la ciudad. Tenía una misión. Durante toda la noche había estado pensando en las palabras de mi amiga Esperanza. Una cosa es ser madre, y otra cosa es ser tonta. Había llegado el momento de dejar de ser tonta. Mi primera parada fue en el banco donde Eduardo y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante más de 20 años. Pedí hablar con el gerente, el licenciado Hernández, un hombre mayor que conocía nuestra historia financiera. Señora Morales, lamento mucho la pérdida de su esposo. Era un hombre muy respetable. Se acomodó los lentes mientras revisaba mis documentos. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito saber exactamente cuál es mi situación financiera. Todo. Cuentas, inversiones, seguros, deudas. Y necesito cambiar todas las claves y contraseñas. También quiero quitar a mi hija como beneficiaria de emergencia en algunas cosas. El licenciado me miró sorprendido. ¿Está segura, señora? Es una decisión muy importante. Estoy completamente segura. Lo que descubrí durante esas 2 horas en el banco me dejó helada. Eduardo había sido más cuidadoso y previsor de lo que yo había imaginado. Además de la casa, que ya estaba totalmente pagada, había una cuenta de ahorros con casi 200,000 pesos que yo desconocía. También había una póliza de seguro de vida que me daba otros 300,000 pesos. Y lo más sorprendente, Eduardo había estado invirtiendo pequeñas cantidades en CETES durante años, y esas inversiones ahora valían casi 400,000 pesos. En total, sin contar la casa, tenía casi 1,000,000 de pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. ¿Por qué nunca me dijeron de todo esto? Le pregunté al licenciado. Su esposo fue muy específico. Quería que usted solo supiera de estas cuentas después de su muerte. Y solo si venía a preguntar directamente. Dijo que no quería que se preocupara por dinero mientras él viviera. Típico de Eduardo. Siempre protegiéndome, incluso de las cosas buenas. ¿Mi hija sabe de esto? No, señora. Su esposo jamás incluyó a la señorita Patricia en ninguna de estas cuentas. De hecho,
El licenciado dudó un momento. Me pidió específicamente que si algo le pasaba a usted, todo fuera para instituciones de caridad, no para familiares. Salí del banco con la cabeza dándome vueltas. Eduardo había sabido algo que yo no quería ver. Había protegido nuestro dinero de Patricia, porque él ya había visto las señales que yo me negaba a reconocer. Mi segunda parada fue en el despacho de la licenciada Torres, una abogada especialista en derecho familiar que me había recomendado doña Carmen. Su oficina estaba en un edificio viejo del centro, pero se veía seria y confiable. Señora Morales, platíqueme qué está pasando. Le conté todo. La presión para vender la casa, las visitas del valuador, las mediciones secretas, la manipulación con los nietos. La licenciada tomaba notas mientras yo hablaba. ¿Tiene usted algún problema de salud mental? ¿Algún diagnóstico médico que pueda ser usado en su contra? No, para nada. Estoy perfectamente bien. ¿Su hija tiene algún documento que le dé poder sobre sus decisiones? No que yo sepa. Bien. Entonces, legalmente ella no puede hacer nada sin su consentimiento, pero necesitamos protegerla de futuras maniobras. La licenciada me explicó mis opciones. Podemos hacer un testamento muy específico, un poder notarial limitado solo para emergencias médicas reales, y una declaración legal de que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Eso me protege? Completamente. Si en el futuro alguien trata de declarar que usted no puede tomar sus propias decisiones, tendremos documentos que demuestran lo contrario. Firmé todos los papeles ese mismo día. Por primera vez en semanas me sentí con control sobre mi propia vida. Al regresar a casa esa tarde, me encontré con una sorpresa que me hizo hervir la sangre. Patricia estaba en mi cochera con Rodrigo y un señor desconocido, todos parados junto a una camioneta llena de cajas y muebles. ¿Qué está pasando aquí?, grité desde la puerta de mi casa. Patricia se sobresaltó. Obviamente no esperaba que llegara tan temprano. Mamá, qué bueno que llegaste. Te presento al señor Jiménez. Es contratista. Le estábamos enseñando la casa para ver qué remodelaciones necesitaría. ¿Remodelaciones para qué? Pues para cuando la pongamos en venta, obviamente. Rodrigo habló como si fuera lo más natural del mundo. Una casa se vende mejor si está en buenas condiciones. ¿Cuándo la pongamos en venta? Mi voz salió tan fuerte que hasta el señor desconocido se asustó. ¿Quiénes somos nosotros en esa oración? Mamá, no grites, los vecinos te van a oír. ¡Que me oigan! ¡Que sepan todos cómo mi hija está tratando de robarme mi casa! El contratista, evidentemente incómodo, comenzó a guardar sus cosas. Oiga, yo creo que mejor vengo otro día cuando ya se hayan puesto de acuerdo. No va a haber otro día, le dije directamente. Esta casa no se va a vender. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Después de que el hombre se fue, Patricia y Rodrigo se quedaron parados en mi cochera como niños regañados. Mamá, estás cometiendo un error muy grande, dijo Patricia con esa voz fría que usaba cuando las cosas no salían como ella quería. Ya hablamos con un abogado. Podemos demostrar que vivir sola aquí es peligroso para ti. ¿En serio? ¿Con cuál abogado hablaron? Rodrigo y Patricia intercambiaron una mirada. Con el licenciado Mendoza, dijo Rodrigo. Especialista en casos de personas mayores que necesitan protección. ¡Qué interesante! ¿Y saben qué hice yo hoy? Saqué de mi bolsa todos los documentos que había firmado en la mañana. Fui con una abogada especialista en proteger a personas mayores de familiares abusivos. Patricia palideció. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que firmé documentos que prueban que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales, que nadie puede tomar decisiones por mí sin mi consentimiento, y que si alguien trata de declararme incapaz, va a tener que demostrar en corte que lo soy. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? Nosotros solo queremos cuidarte. No, Patricia. Ustedes solo quieren mi casa. Y acabé de descubrir que también hay otras cosas que quieren. Saqué los estados de cuenta del banco. ¿Sabían que su papá me dejó casi 1 millón de pesos además de la casa? Los ojos de Rodrigo se iluminaron como los de un niño en una dulcería. Patricia trató de disimular, pero también se le notó el interés. Mamá, ¿por qué no nos habías dicho? Porque no es su dinero, es mío. Y acabo de hacer un testamento donde especifico exactamente qué va a pasar con todo cuando yo muera. ¿Y qué va a pasar?, preguntó Rodrigo con una ansiedad que ya no pudo ocultar.
Eso depende completamente de cómo me traten de aquí en adelante. Patricia se acercó a mí con esa expresión manipuladora que había perfeccionado durante años. Mamá, nosotros te amamos. Si te hemos presionado es porque nos preocupas. Pero si tú quieres quedarte en tu casa, nos parece perfecto. ¿En serio? Por supuesto. Tú eres nuestra prioridad. Qué bueno saberlo. Porque ya no voy a darles ni un peso más. Se hizo un silencio que se podía cortar con cuchillo. ¿Cómo? Preguntó Patricia. Lo que oíste. Se acabaron las ayudas, los préstamos, los regalos. Si necesitan dinero, trabajen, como hice yo durante 40 años. Pero mamá, los niños pueden venir a visitarme cuando quieran, pero sin condiciones, sin pedidos, sin manipulaciones. Y si ustedes vuelven a usarlos para presionarme, no los van a volver a ver. Patricia comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas que me dolieran, eran lágrimas de una mujer adulta que acababa de darse cuenta de que su plan se había desmoronado. No puedes hacernos esto, mamá. Somos tu familia. Exactamente. Son mi familia. Y como familia, van a aprender a respetarme. O van a aprender a vivir sin mí. Rodrigo y Patricia se fueron sin decir adiós. Vi su camioneta alejarse por la calle y sentí algo que no había sentido en años. Paz. Esa noche cené tranquila por primera vez desde la muerte de Eduardo. Preparé unos huevos rancheros, me serví un vaso de agua fresca de Jamaica y comí viendo las noticias. Sin prisa, sin presión, sin tener que planear cómo iba a resolver el próximo problema que me trajera mi hija. Por primera vez en meses, dormí toda la noche de corrido. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos. Patricia no llamó, no vino, no mandó mensajes. Era como si hubiera decidido aplicarme un castigo del silencio, esperando que yo cediera y la llamara para disculparme. Pero en lugar de sentirme culpable o sola, me sentía liberada. Por primera vez en años, pude despertar sin preguntarme qué me iba a pedir Patricia ese día. Pude tomar mi café con calma, sin estar pensando en cómo iba a resolver el próximo problema económico de mi hija. Pude planear mi día sin tener que reservar tiempo para sus dramas y sus emergencias financieras. El miércoles por la mañana, mientras tendía ropa en el patio, escuché que alguien tocaba a la puerta. Por un momento se me aceleró el corazón pensando que era Patricia, pero cuando abrí me encontré con Santiago, mi nieto mayor, parado solo en la entrada con su uniforme de la escuela. «Abuela, ¿puedo pasar? Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en la escuela?» «Sí, pero le dije a mi mamá que me dolía el estómago y me dejó quedarme en casa». Se veía nervioso, como si estuviera haciendo algo prohibido, pero en realidad me escapé para venir a verte. Lo abracé fuerte y lo invité a pasar. Le preparé un vaso de chocolate caliente y nos sentamos en la cocina. «¿Por qué te escapaste, Santiago?» «Porque mi mamá y mi papá no me dejan venir. Dicen que tú estás enojada con nosotros y que ya no nos quieres ver». Se me hizo un nudo en la garganta. «Eso no es cierto, mi amor. Yo los quiero ver siempre. Tu mamá y yo tenemos algunos problemas de adultos, pero eso no tiene nada que ver con ustedes. ¿Es por la casa? Oí que mi mamá le decía a mi papá que te ibas a ir a vivir a otro lado». «No me voy a ningún lado, Santiago. Esta es mi casa y aquí me voy a quedar». Vi el alivio en sus ojos. «¿En serio? ¿No te vas a ir?» «Te lo prometo. Es que Valeria llora mucho. Dice que no entiende por qué ya no podemos venir a verte. Y yo también te extraño. Extraño platicar contigo. Extraño que me enseñes a hacer cosas en el jardín». Pasamos toda la mañana juntos. Le enseñé a hacer quesadillas, le conté historias de cuando su mamá era niña, jugamos lotería. Fue como volver a los tiempos cuando Patricia traía a los niños todos los fines de semana y la casa se llenaba de risas y voces. A eso del mediodía sonó mi teléfono. Era Patricia y se escuchaba histérica. «¿Mamá? ¿Santiago está contigo?» «Sí, está aquí. No puedes tenerlo ahí. Yo no te di permiso. Patricia, es mi nieto. Y él vino porque quería verme. Llévalo a la escuela inmediatamente o voy a llamar a la policía». «¿A la policía? ¿Por estar con mi nieto en mi propia casa? Por tenerlo sin mi permiso. Eso es secuestro». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija amenazando con llamar a la policía porque su hijo estaba conmigo. «Está bien, Patricia. Lo llevo a la escuela.
Pero esto que estás haciendo no tiene nombre. Llevé a Santiago a su escuela. Durante el camino en el pecero, él iba callado, viendo por la ventana. Abuela, ¿por qué mi mamá está tan enojada? A veces los adultos se complican la vida, mi amor. Pero quiero que sepas algo. Sin importar lo que pase, siempre vas a ser mi nieto y siempre te voy a querer. ¿Y vamos a poder vernos? Sí, mi amor. De una manera o de otra, vamos a vernos. Esa tarde, después de dejar a Santiago en la escuela, decidí hacer algo que llevaba años postergando. Fui al mercado de Coyoacán y compré tela bonita, hilos de colores, encajes. Había dejado de coser cuando Eduardo se enfermó y necesitaba cuidarlo tiempo completo, pero ahora tenía tiempo otra vez. Llegué a casa con las bolsas llenas de materiales y subí a mi cuarto de costura. Quité las marcas del flexómetro del piso, acomodé mis telas en los estantes, aceiré mi máquina Singer. Por primera vez en meses, ese cuarto volvía a sentirse mío. Esa noche, mientras cosía un vestido de niña que tenía ganas de hacer, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Bueno? ¿Señora Morales? Habla la maestra Patricia Ruiz, de la Escuela de Santiago. Se me heló la sangre. ¿Pasó algo? No se preocupe. Santiago está bien, pero necesito platicar con usted. Su hija vino esta tarde muy alterada, diciendo que usted había secuestrado al niño. Obviamente eso no es cierto, pero me gustaría conocer su versión de los hechos. Le expliqué todo lo que había pasado. La maestra me escuchó con paciencia. Señora Morales, conozco a Santiago desde hace 3 años. Es un niño muy inteligente y muy honesto. Hoy me contó que él solo quería ver a su abuela, que extrañaba mucho visitarla. No veo ningún problema en eso. Gracias, maestra. Pero tengo que decirle algo más. Su hija me pidió que si usted venía a la escuela o trataba de contactar a Santiago, yo la llamara inmediatamente. Me dijo que usted podría ser peligrosa para el niño. ¿Peligrosa? ¿Yo? Por eso le estoy hablando directamente. Quería conocerla, escuchar su lado de la historia. Y puedo decirle que usted no me parece para nada una persona peligrosa. Me parece una abuela que ama a su nieto. Esa conversación me tranquilizó, pero también me hizo entender qué tan lejos estaba dispuesta a llegar Patricia para salirse con la suya. Estaba tratando de pintarme como una persona inestable, peligrosa, alguien de quien había que proteger a los niños. El viernes por la tarde, mientras regaba mis plantas, llegó una visita inesperada. Era mi hermana Rosa, que vivía en Puebla, y a quien no veía desde el funeral de Eduardo. Carmen, vengo porque Patricia me llamó. ¿Y qué te dijo? Que estás actuando muy raro desde que murió Eduardo, que te niegas a vender la casa, que fuiste grosera con una señora que solo quería ayudarte, que le gritaste a un contratista. ¿Y tú qué piensas? Rosa me miró de arriba a abajo, como evaluándome. Que te ves mejor que en años. Te ves más tranquila, más firme. Desde que llegué no has mencionado ningún problema de Patricia, ninguna preocupación por dinero que tienes que darle. Porque ya no le doy dinero. ¿En serio? ¿Y cómo tomó eso? Muy mal. Por eso está tratando de convencer a toda la familia de que estoy loca. Rosa se rió. Si estar loca significa dejar de dejarte manipular por tu hija, entonces ojalá yo también me vuelva loca. Pasamos toda la tarde platicando. Rosa me contó que Patricia también la había llamado para pedirle dinero prestado. Me dijo que era por una emergencia, que se lo iba a regresar pronto, pero cuando le pregunté para qué era específicamente, se puso evasiva. Me dijo que eran gastos de la casa, del colegio de los niños. ¿Y le prestaste? No, porque mi instinto me decía que había algo raro. Y ahora que me cuentas todo, entiendo qué era. Rosa se quedó a cenar. Preparé chiles en nogada, su platillo favorito, y abrí una botella de vino tinto que Eduardo había guardado para ocasiones especiales. Por primera vez desde su muerte, mi casa volvió a llenarse de conversación y risas. ¿Sabes qué, Carmen? Creo que Eduardo estaría orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque finalmente te estás defendiendo. Durante años te vi dejarte pisotear por Patricia, siempre preocupada por lo que necesitaba, siempre corriendo a resolver sus problemas. Era agotador solo de ver. Yo pensaba que eso era ser buena madre. Ser buena madre es criar hijos que sepan valerse por sí mismos y que te respeten.
No es criar hijos que te vean como un banco personal. Esa noche, después de que Rosa se fue, me quedé sentada en mi sala pensando en todo lo que había pasado. 3 semanas antes era una mujer que vivía en función de los problemas de su hija. Ahora era una mujer que había recuperado el control de su propia vida, y apenas estaba empezando. El lunes por la mañana recibí una llamada que me cambió la perspectiva de todo. Era la licenciada Torres, mi abogada. Señora Morales, necesito verla urgentemente. Su hija acaba de presentar una demanda en su contra. ¿Una demanda? ¿De qué? Incapacidad mental. Está pidiendo que la declaren tutora legal de usted y de todos sus bienes. Se me fue el aire de los pulmones. Patricia había cumplido su amenaza. Estaba tratando de quitarme legalmente todo lo que era mío. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Pero tenemos que actuar rápido. Necesitamos evidencia médica de que usted está perfectamente bien, testimonios de personas que la conocen, y preparar nuestra defensa. Esa misma tarde fui con el doctor Salinas, mi médico de toda la vida. Le expliqué la situación y él se mostró indignado. Carmen, tú estás perfectamente bien. Es más, estás mejor que muchas mujeres de tu edad. Tu presión es normal, tus análisis son excelentes, tu mente está clarísima. Firmó todos los papeles que la licenciada había preparado. Esto que está haciendo tu hija es una barbaridad. Durante los siguientes días, mi casa se convirtió en un centro de actividad. Vecinos, amigos, conocidos del mercado, todos vinieron a dar testimonio de que yo estaba perfectamente cuerda y capaz de cuidar de mí misma. Doña Carmen trajo a otras vecinas que habían conocido a Patricia desde niña. Esa muchacha siempre fue muy calculadora, dijo doña Esperanza, que tenía 80 años y una memoria perfecta. Desde chiquita se le notaba que todo lo medía por conveniencia. Don Roberto del puesto de verduras vino con una carta firmada por todos los comerciantes del mercado. Señora Carmen, usted viene aquí 3 veces por semana desde hace más de 20 años. Siempre lleva su cuenta mental perfecta. Nunca se confunde con los precios. Siempre está al día con todo lo que pasa en el barrio. Hasta la maestra de Santiago vino a dar su testimonio. Su nieto me ha hablado mucho de usted. Es evidente que tienen una relación muy sana y cariñosa. Un niño de 11 años no mentiría sobre algo así. Pero la sorpresa más grande llegó el miércoles. Tocaron a mi puerta y cuando abrí me encontré con Rodrigo, el esposo de Patricia. Venía solo. Se veía nervioso y evitaba mi mirada. ¿Puedo pasar, suegra? Necesito hablar con usted. Lo dejé entrar, pero no le ofrecí café ni lo invité a sentarse. Se quedó parado en mi sala, jugando con las llaves de su camioneta. Suegra, vengo a pedirle perdón. ¿Perdón por qué? Por todo esto. Por la demanda, por haber tratado de presionarla, por haber medido su casa sin permiso. Suspiró profundamente. Yo no estaba de acuerdo, pero Patricia me convenció de que era lo mejor. ¿Y ahora ya no piensas lo mismo? Es que las cosas se pusieron muy feas. Patricia está obsesionada. Habla todo el día de la casa, del dinero, de cómo vamos a arreglar nuestra situación económica cuando tengamos acceso a sus bienes. ¿Su situación económica? Rodrigo se veía avergonzado. Estamos quebrados, suegra. La empresa donde trabajo quebró hace 6 meses. He estado fingiendo que voy a trabajar para que Patricia no se dé cuenta, pero ya no tengo trabajo. ¿Patricia no sabe? No, y ahora debo 3 meses de renta de la casa en Polanco, 2 colegiaturas de los niños, pagos del coche. Estoy desesperado. ¿Y por eso querían mi casa? Patricia decía que era la única solución, que usted no necesitaba una casa tan grande, que el dinero nos ayudaría a salir adelante. Se quedó callado un momento. Pero cuando vi la demanda, cuando vi que estaba pidiendo que la declararan loca, eso ya no está bien. ¿Los niños saben algo de esto? Santiago pregunta mucho por usted. Valeria llora porque dice que extraña a su abuela. Patricia les dice que usted está enferma y que por eso no pueden verla. Se me partió el corazón. Mis nietos pensando que yo estaba enferma, que por eso no podían visitarme. Rodrigo, ¿qué quieres que haga? Nada, suegra. Solo vine a decirle que si necesita que declare en su favor, que testifique que usted está perfectamente bien, lo haré. ¿Y Patricia? Patricia va a estar furiosa conmigo. Probablemente me va a correr de la casa.
pero ya no puedo seguir con esto. Esa conversación me dio esperanza, pero también me hizo entender qué tan desesperada estaba Patricia. No solo era ambición, era pánico financiero. Eso la hacía más peligrosa, pero también más predecible. El día de la audiencia llegué al juzgado con mi abogada y todos mis testigos. Patricia estaba del otro lado del pasillo con un abogado joven que se veía muy seguro de sí mismo. No me saludó, ni siquiera me miró. La audiencia fue surreal. El abogado de Patricia presentó su caso como si yo fuera una anciana decrépita que representaba un peligro para sí misma y para otros. Su señoría, la señora Morales ha mostrado comportamientos erráticos e irracionales. Se niega a aceptar ayuda, agredió verbalmente a profesionales que solo querían asistirla, y recientemente tuvo a su nieto en su casa sin permiso de los padres. ¿Eso es secuestro?, preguntó el juez. Es evidencia de su falta de criterio, su señoría. Cuando fue el turno de mi abogada, presentó todos los testimonios, los exámenes médicos, las declaraciones de los vecinos y comerciantes. Su señoría, aquí tenemos a una mujer de 64 años que maneja sus finanzas perfectamente, mantiene su casa impecable, tiene relaciones sociales normales y está en excelente salud física y mental. La única persona que dice lo contrario es su hija, quien tiene evidentes intereses económicos en esta demanda. El momento más difícil fue cuando el juez me pidió que hablara directamente. Señora Morales, ¿por qué cree que su hija está haciendo esto? Miré a Patricia por primera vez ese día. Se veía pequeña, asustada, nada como la mujer segura y manipuladora que había estado presionándome durante semanas. Su señoría, creo que mi hija está desesperada. Tiene problemas económicos que no sabe cómo resolver, y ve mis bienes como la solución. Pero eso no me convierte en una persona incapaz de manejar mi propia vida. ¿Usted la ama? La pregunta me tomó por sorpresa. Por supuesto que la amo. Es mi hija. Pero amar a alguien no significa dejar que te destruya. Cuando el juez pidió un receso, Patricia se acercó a mí por primera vez en semanas. Mamá, todavía podemos arreglar esto. Retiro la demanda si aceptas vender la casa y dividir el dinero. No, Patricia. ¿No me vas a ayudar para nada? Te voy a ayudar de la única manera que realmente te va a servir, no siendo tu cómplice en esto. ¡Eres mi madre! Se supone que tienes que protegerme. Te estoy protegiendo, Patricia. Te estoy protegiendo de convertirte en alguien que no queremos que seas. Cuando regresamos a la audiencia, el juez ya tenía su decisión. Después de revisar toda la evidencia presentada, no encuentro ninguna base para declarar a la señora Morales incapaz de manejar sus propios asuntos. La demanda queda desestimada. Además, adviero a la demandante que presentar demandas frívolas puede resultar en sanciones legales. Patricia salió del juzgado sin decirme adiós. Rodrigo se acercó a mí antes de irse. Suegra, gracias por no odiarme por todo esto. Rodrigo, tú tienes que ser honesto con Patricia sobre su situación laboral. Los secretos solo empeoran las cosas. Lo sé. Ya es hora de decir la verdad. Esa noche, mientras celebraba mi victoria con un té de manzanilla en mi cocina, sonó el teléfono. Era Santiago. Abuela, mi papá nos dijo que ya podemos venir a verte. ¿En serio, mi amor? Sí. Dice que ya se arreglaron los problemas de adultos. ¿Podemos ir el domingo? Por supuesto que pueden venir. Por primera vez en meses, tenía algo que esperar con ansias. El domingo con mis nietos. El domingo llegó con un cielo despejado y el aroma de los tamales que había estado preparando desde las 5 de la mañana. Había puesto la mesa del comedor con el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales. Había llenado la cocina de todo lo que sabía que les gustaba a Santiago y Valeria, y había esperado junto a la ventana desde las 10, aunque habíamos quedado de vernos hasta las 12. Cuando vi la camioneta blanca estacionarse frente a mi casa, el corazón me brincó de alegría. Pero solo bajaron los niños. Rodrigo los acompañó hasta la puerta. Me saludó desde lejos con la mano y se fue. Patricia no venía. ¡Abuela! Valeria corrió hacia mí con los brazos abiertos. A los 8 años, todavía conservaba esa manera de abrazar que te envuelve completamente, sin reservas, sin miedos. Santiago, más grande ya, más consciente de las tensiones familiares, me abrazó también,
pero con una seriedad que no debería tener un niño de 11 años. ¿Dónde está su mamá? Les pregunté mientras los invitaba a pasar. Está enojada, dijo Valeria con esa honestidad brutal de los niños. Dice que no quiere venir porque tú la lastimaste. Yo no lastimé a su mamá, mi amor. Yo sé, dijo Santiago, mirándome con esos ojos que se parecían tanto a los de Eduardo. Mi papá nos explicó que los adultos a veces pelean por cosas de dinero y casas, pero que eso no tiene nada que ver con nosotros. Pasamos una tarde hermosa. Cocinamos juntos. Les enseñé a hacer tortillas a mano como mi abuela me había enseñado a mí. Jugamos lotería hasta que se supieron todos los dichos de memoria. Valeria me ayudó a regar las plantas mientras Santiago me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el libro que estaba leyendo. Abuela, ¿es cierto que te querían llevar a un lugar donde viven puros viejitos? ¿Quién te dijo eso? Lo oí cuando mis papás estaban peleando. Mi mamá decía que era lo mejor para ti, pero mi papá decía que tú no querías. ¿Y tú qué piensas? Santiago se quedó pensativo, como hacía siempre antes de dar una respuesta importante. Yo pienso que esta es tu casa, y que nadie debería obligarte a irte de tu casa si no quieres. Cuando Rodrigo regresó por ellos al atardecer, los niños no querían irse. Valeria hasta lloró un poquito, aferrada a mi falda. ¿Podemos venir otra vez el próximo domingo?, preguntó Santiago. Todos los domingos que quieran, les prometí. Después de que se fueron, me quedé parada en mi cochera viendo cómo se alejaba la camioneta. La casa se sentía diferente ahora. No vacía, sino llena de posibilidades. Por primera vez en meses, tenía algo que esperar con ansias. Los próximos domingos. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Patricia no llamó, pero tampoco esperaba que lo hiciera. La conocía lo suficiente para saber que cuando las cosas no salían como ella quería, su primera reacción era el silencio ofendido. Pero por primera vez, su silencio no me angustiaba, me daba paz. El martes por la mañana, mientras cosía en mi cuarto, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Señora Morales, habla Claudia Herrera, del periódico El Universal. Me gustaría hacerle una entrevista. ¿Una entrevista? ¿Sobre qué? Su caso se ha vuelto muy conocido entre los abogados especializados en derechos de personas mayores. Su abogada nos contó su historia. Con su permiso, por supuesto. Creemos que podría ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Al principio dudé. No era una persona que buscara atención pública. Pero después pensé en todas las mujeres como yo que tal vez estaban sufriendo en silencio, dejándose manipular por sus propios hijos, creyendo que eso era ser buenas madres. Está bien, pero solo si puede ayudar a otras personas. La periodista vino a mi casa el jueves. Era una mujer joven, de unos 30 años, pero tenía una seriedad y un respeto que me tranquilizaron inmediatamente. Señora Morales, ¿cuándo se dio cuenta de que lo que estaba pasando no era normal? Creo que cuando mi nieto me dijo que extrañaba mis quesadillas. Me di cuenta de que había estado tan ocupada resolviendo los problemas de mi hija, que había dejado de vivir mi propia vida. La entrevista duró 2 horas. Hablamos de todo, del sentimiento de culpa que tienen las madres mexicanas, de la diferencia entre ayudar y ser utilizada, de la importancia de que las personas mayores conserven su autonomía. ¿Qué le diría a una mujer que está pasando por algo similar? Que amar a sus hijos no significa destruirse por ellos, que una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, no a ser parásitos. La entrevista se publicó el siguiente domingo. Claudia me había advertido que podría generar reacciones, pero no esperaba lo que pasó. Mi teléfono no paró de sonar en toda la semana. Mujeres de toda la ciudad llamando para contarme sus historias. Doña Mercedes, de 80 años, cuyo hijo había vendido su casa sin decirle y la había metido en una residencia horrible. La señora Esperanza, de 75, cuyos hijos se turnaban para pedirle dinero y nunca la visitaban solo para platicar. La señora Rosa, de 68, que había estado manteniendo a un hijo de 40 años que no quería trabajar. Señora Carmen, me decía cada una con variaciones de la misma historia. Cuando leí su entrevista, me di cuenta de que no estoy loca, de que esto que me está pasando no está bien.
Algunas me pedían consejos. Otras solo querían que alguien las escuchara. Todas necesitaban saber que no estaban solas. Una de las llamadas me marcó especialmente. Era una mujer que se identificó solo como Lucía. Señora Carmen, tengo 50 años. Mi mamá tiene 78 y está pasando exactamente lo mismo que usted pasó. Mi hermano quiere que venda su casa y se vaya a vivir con él. Pero yo sé que lo que quiere es el dinero. Mi mamá no se atreve a decir que no porque piensa que va a quedar sola. ¿Tú la apoyas? Trato, pero mi hermano dice que soy egoísta, que no me quiero hacer cargo de ella. La verdad es que estoy perdida. Tráela a mi casa, que platique conmigo. Esa conversación me dio una idea. Mi casa era grande, tenía cuartos vacíos, tenía una cocina donde cabían varias personas. ¿Por qué no convertirla en un lugar donde las mujeres como yo pudieran encontrar apoyo? El viernes llamé a la licenciada Torres para preguntarle sobre la posibilidad de abrir mi casa como un centro de apoyo informal para mujeres mayores. Es una idea excelente, señora Morales, pero tendríamos que hacerlo correctamente, con los permisos necesarios, las protecciones legales adecuadas. ¿Se puede? Por supuesto. Y conozco gente que nos puede ayudar. Hay organizaciones que apoyan este tipo de iniciativas. Esa noche, mientras planeaba cómo podría transformar mi casa en algo más grande que solo mi hogar, sonó el teléfono. Era Patricia. Mamá, leí la entrevista. Su voz sonaba diferente. No enojada, no manipuladora. Sonaba cansada. ¿Y? ¿Era necesario lavar nuestros trapos sucios en público? No lavé trapos sucios, Patricia. Conté mi historia para ayudar a otras mujeres. Toda la gente va a pensar que soy una mala hija. Eso depende de ti, no de mí. Se quedó callada por un momento largo. Mamá, Rodrigo me contó la verdad sobre su trabajo. Me da gusto que por fin fuera honesto contigo. Estamos en la quiebra. Vamos a perder la casa en Polanco. Lo siento mucho, Patricia. ¿En serio lo sientes? ¿O estás contenta de que me esté yendo mal? Jamás voy a estar contenta de que te vaya mal. Eres mi hija. Pero tampoco voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. ¿Entonces no nos vas a ayudar? Depende de qué tipo de ayuda necesites. ¿Qué quieres decir? Si quieres dinero para seguir manteniendo un estilo de vida que no pueden costear, no. Si necesitas un lugar temporal donde vivir mientras Rodrigo encuentra trabajo y ustedes se reorganizan, sí. ¿Nos dejarías venir a vivir contigo? Con condiciones. Rodrigo tiene que buscar trabajo real, no seguir fingiendo. Tú tienes que dejar de verme como un banco personal. Y ambos tienen que respetarme en mi propia casa. ¿Y los niños? Los niños siempre van a ser bienvenidos aquí. Son mis nietos. Patricia lloró. Era la primera vez en años que la escuchaba llorar sin que fuera manipulación. Mamá, lo arruiné todo. No todo, Patricia. Pero sí muchas cosas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para arreglarlas? No sé por dónde empezar. Empieza por ser honesta. Conmigo, con Rodrigo, con los niños, contigo misma. Cuando colgamos, me quedé pensando en esa conversación. Patricia finalmente había tocado fondo. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que necesitaba para empezar a cambiar. Por primera vez en meses, tenía esperanza de que mi hija pudiera volver a ser la persona que yo había criado. 2 semanas después, un sábado por la mañana, llegó una camioneta de mudanzas frente a mi casa. Detrás venía la camioneta blanca de Rodrigo, cargada hasta el tope con maletas y cajas. Patricia bajó del asiento del copiloto con Valeria de la mano, mientras Santiago ayudaba a su papá a cargar las cosas más pesadas. Me quedé parada en la puerta, viendo a mi hija caminar hacia mí con una expresión que no le había visto en años. Humildad genuina. No la humildad fingida que usaba cuando quería algo, sino la humildad real de alguien que ha perdido todo y necesita empezar de nuevo. Mamá, me dijo cuando llegó a la puerta, gracias por dejarnos venir. Es temporal, Patricia. Mientras se reorganizan. Lo sé. Los niños corrieron hacia mí, emocionados por la idea de vivir en la casa de la abuela. Para ellos era una aventura. No entendían completamente que sus papás habían perdido su casa. Solo sabían que iban a estar más tiempo conmigo. ¿Vamos a vivir aquí, abuela?, preguntó Valeria, brincando de emoción. Por un tiempo, mi amor. Rodrigo se acercó con una caja en las manos. Se veía avergonzado,
pero también aliviado. Suegra, no sabe lo agradecido que estoy. Y le prometo que esto no va a ser para siempre. Más te vale, Rodrigo. Y más te vale que esta vez busques trabajo de verdad. Ya tengo 3 entrevistas programadas para la próxima semana. Acomodar a 4 personas en mi casa no fue fácil. Patricia y Rodrigo tomaron el cuarto de huéspedes. Santiago se instaló en mi cuarto de costura después de que movimos la máquina Singer a un rincón, y Valeria armó su pequeño espacio en el cuarto que había sido de Patricia cuando era niña. Los primeros días fueron tensos. Patricia andaba de mal humor, sintiéndose humillada por tener que regresar a la casa de su mamá a los 42 años. Rodrigo salía temprano todos los días a buscar trabajo, y regresaba en las tardes cansado y desanimado. Los niños, por el contrario, estaban felices. Para ellos era como unas vacaciones permanentes en casa de la abuela. La primera semana, establecimos las reglas de convivencia. Yo seguía siendo la dueña de la casa. Patricia y Rodrigo tenían que contribuir con los gastos de comida y servicios. Cada quien era responsable de limpiar sus propios espacios, y las decisiones importantes sobre la casa las tomaba yo. Esta no es una democracia, les dije durante nuestra primera junta familiar en la mesa del comedor. Es mi casa, y aquí se respetan mis reglas. Patricia apretó los labios, pero no dijo nada. Los niños asintieron solemnemente, como si estuvieran en la escuela recibiendo instrucciones de la maestra. El cambio más grande fue en la rutina de todos. Yo, que había vivido sola durante meses, de repente tenía que coordinar el baño por las mañanas, planear comidas para 6 personas, mediar entre los conflictos familiares que surgían por el estrés de la situación. Pero también había cosas buenas. Los domingos ya no eran solo para los nietos, sino para toda la familia. Desayunábamos juntos. Los niños me ayudaban en el jardín. Patricia ocasionalmente se ofrecía a cocinar. Rodrigo, cuando no estaba buscando trabajo, arreglaba cosas que llevaban años descompuestas en la casa. La segunda semana, Patricia tuvo un momento de honestidad que no esperaba. Era martes por la noche. Los niños ya estaban dormidos y Rodrigo había salido a comprar leche a la tienda de la esquina. Patricia y yo estábamos solas en la cocina, lavando los platos de la cena. «Mamá, tengo que decirte algo. Dime. Durante años te vi como un recurso, como alguien que siempre iba a estar ahí para resolverme los problemas». Se secó las manos con el trapo de cocina, evitando mirarme a los ojos. Nunca pensé en ti como una persona con sus propias necesidades, sus propios sueños. ¿Y ahora sí? Ahora me doy cuenta de que fui muy egoísta, que te traté como si fueras mi empleada personal, no como mi mamá. ¿Por qué cambió tu perspectiva? Porque cuando perdimos todo, cuando no tuve más remedio que pedirte ayuda, me di cuenta de que podías haberme dicho que no. Y hubiera sido justo que me dijeras que no, después de todo lo que te hice. Era la primera vez en años que Patricia reconocía que había hecho algo mal. No estaba tratando de justificarse o de culpar a otros. Estaba siendo honesta. Patricia, yo nunca voy a dejar de amarte, pero sí voy a dejar de permitir que me lastimes. Lo sé, y te pido perdón. El perdón se gana con acciones, no con palabras. Lo sé. La tercera semana trajo un cambio importante. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. No era el puesto ejecutivo que había tenido antes, y el sueldo era considerablemente menor, pero era un trabajo honesto y estable. Es un nuevo comienzo, me dijo la noche que llegó con la noticia. Voy a tener que trabajar muy duro para recuperar la confianza de Patricia, de los niños, de usted. El trabajo duro nunca le ha hecho daño a nadie, le contesté. Patricia también comenzó a buscar trabajo. Había dejado de trabajar cuando nació Valeria, convencida de que el sueldo de Rodrigo era suficiente para mantener el estilo de vida que querían. Ahora se enfrentaba a la realidad de que necesitaba contribuir económicamente a la familia. «Mamá, ¿crees que soy demasiado vieja para empezar de nuevo?», me preguntó una tarde mientras actualizaba su currículum en la computadora de los niños. «Patricia, tienes 42 años, no 72. Por supuesto que puedes empezar de nuevo. Es que han sido tantos años sin trabajar. ¿Quién me va a querer contratar?».
Alguien que sepa reconocer que una mujer que crió 2 hijos y manejó una casa durante 15 años tiene habilidades organizacionales, de multitarea y de resolución de problemas que muchos empleados no tienen. La cuarta semana, mientras Patricia estaba en una entrevista de trabajo y Rodrigo en la oficina, recibí una visita inesperada. Era Lucía, la mujer que me había llamado después de leer mi entrevista, y traía a su mamá. Doña Elena tenía 78 años, pero se veía fuerte y lúcida. Me recordó a mí misma algunos meses antes. Una mujer mayor siendo presionada por sus hijos para tomar decisiones que no quería tomar. Señora Carmen, Lucía me platicó de usted. Dice que usted entiende lo que estoy pasando. Siéntese, doña Elena. Vamos a platicar. Pasamos toda la tarde conversando. Su historia era muy parecida a la mía. Un hijo que quería que vendiera su casa para protegerla, pero que en realidad necesitaba el dinero para sus propios problemas económicos. ¿Y usted qué quiere hacer?, le pregunté. Quedarme en mi casa, pero tengo miedo de quedarme sola, de que algo me pase y nadie se dé cuenta. ¿Y si no estuviera sola? Esa conversación fue el germen de algo más grande. Esa noche, cuando Patricia regresó de su entrevista, había conseguido el trabajo en una empresa de recursos humanos. Le platiqué sobre mi conversación con doña Elena. Mamá, ¿estás pensando en convertir esta casa en una especie de refugio para señoras mayores? Algo así, pero no un refugio, una comunidad. ¿Cómo? Mujeres que están pasando por situaciones similares, que necesitan apoyo, compañía, un lugar donde puedan conservar su dignidad mientras resuelven sus problemas. Patricia se quedó pensativa. ¿Y nosotros qué? Ustedes van a estar aquí hasta que puedan conseguir su propia casa otra vez. Pero después van a tener que mudarse. Esto que estoy planeando es más grande que los problemas familiares. Esa noche, Patricia y yo nos quedamos despiertas hasta muy tarde, planeando cómo podría funcionar mi idea. Por primera vez en años, estábamos trabajando juntas en algo, como un equipo, como madre e hija que se respetan mutuamente. Mamá, me dijo antes de irse a dormir, estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque no te conformaste con ser una víctima, porque decidiste convertir tu dolor en algo que puede ayudar a otras personas. Al mes de estar viviendo conmigo, la familia había encontrado un ritmo. Rodrigo trabajaba duro en su nuevo empleo. Patricia había conseguido trabajo y estaba ahorrando cada peso para poder rentar una casa nueva. Los niños estaban adaptándose bien a su nueva escuela en Coyoacán. Pero lo más importante era que habíamos aprendido a respetarnos mutuamente. Patricia ya no me veía como una fuente inagotable de dinero, sino como una mujer que había tomado el control de su propia vida. Rodrigo había dejado de fingir y había asumido la responsabilidad de sus errores. Los niños estaban viendo un ejemplo de cómo una familia puede salir adelante cuando todos colaboran. Abuela, me dijo Santiago una noche mientras me ayudaba a lavar los platos. Mi mamá dice que pronto nos vamos a ir de aquí. Sí, mi amor, cuando sus papás tengan su propia casa otra vez. ¿Pero vamos a seguir viniéndote a visitar? Por supuesto. Esta siempre va a ser la casa de su abuela. ¿Y las señoras que van a venir a vivir aquí van a ser como nuestras abuelas también? La pregunta me conmovió. Pueden ser si ustedes quieren. Yo sí quiero. Valeria también. Dice que entre más abuelas tengamos, mejor. Esa noche me quedé despierta pensando en todo lo que había cambiado en los últimos meses. Había comenzado como una mujer sola, manipulada por su propia hija, a punto de perder todo lo que más quería. Ahora era una mujer que había recuperado el control de su vida, reparado su relación con su familia, y estaba a punto de embarcarse en una nueva aventura que podría ayudar a muchas otras mujeres. Todo había empezado con una palabra que había tardado 64 años en aprender a decir. No. 6 meses después, mi casa había cambiado completamente, pero seguía siendo mi hogar. Patricia, Rodrigo y los niños se habían mudado a una casa modesta, pero cómoda en la colonia del Valle, cerca del trabajo de ambos. Era una casa que podían pagar con sus propios sueldos, sin lujos innecesarios, pero llena del cariño que habían aprendido a valorar durante los meses que vivimos juntos. La despedida fue emotiva, pero no triste. Sabíamos que se iban porque estaban listos, no porque hubiera problemas entre nosotros.
Patricia me abrazó en la puerta antes de subirse a la camioneta. Mamá, gracias por enseñarme a ser una mejor persona. Gracias por darme la oportunidad de conocer a la mujer en la que te convertiste. Los niños lloraron un poquito, pero les prometí que todos los domingos seguiríamos siendo sagrados para estar juntos, y que ahora tendrían 2 casas donde siempre serían bienvenidos. Una semana después de que se fueron, llegaron mis primeras huéspedes. Doña Elena, la señora que había conocido por medio de Lucía, fue la primera. Su hijo había aceptado finalmente que su mamá no se iba a mudar con él, especialmente después de que ella le demostró que tenía un lugar seguro donde vivir con otras mujeres en su misma situación. La segunda fue doña Mercedes, una maestra jubilada de 68 años, cuya nuera la había estado presionando para que vendiera su casa y les diera el dinero para el futuro de los nietos. Mercedes había leído mi entrevista y me había contactado a través de la licenciada Torres. La tercera fue Esperanza Herrera, una viuda de 73 años cuyos 3 hijos vivían en Estados Unidos y solo la llamaban cuando necesitaban que les enviara dinero. Esperanza tenía una pensión modesta, pero digna, y había estado enviando casi todo a sus hijos hasta que se dio cuenta de que la estaban dejando sin nada para su propia supervivencia. Con la ayuda de la licenciada Torres y algunas organizaciones de apoyo a personas mayores, habíamos convertido mi casa en un hogar de asistencia mutua completamente legal. No era un asilo ni una residencia médica. Era una comunidad de mujeres que habían decidido envejecer con dignidad, acompañadas pero independientes. Cada una tenía su propio cuarto, pero compartíamos las áreas comunes. Cada una contribuía según sus posibilidades, algunas con dinero, otras con trabajo doméstico, otras con sus conocimientos y experiencias. Doña Elena, que había sido costurera toda su vida, se hizo cargo de arreglar la ropa de todas. Mercedes, con su experiencia como maestra, empezó a dar clases de alfabetización a señoras del barrio que nunca habían aprendido a leer bien. Esperanza, que había trabajado en un banco, se encargó de ayudar a todas con sus finanzas personales. Yo me convertí en la coordinadora general, pero también en la cocinera principal. Mi cocina, que había estado tan silenciosa durante mis meses de soledad, ahora estaba llena de voces, risas y el aroma constante de comida casera. Las reglas eran simples pero firmes. Nada de alcohol o drogas, respeto mutuo, contribución según las posibilidades de cada una y privacidad cuando alguien la necesitara. Teníamos reuniones semanales para resolver cualquier conflicto y planear actividades. Los domingos se volvieron especiales. Patricia, Rodrigo y los niños venían a comer. Y los niños ahora tenían 4 abuelas, que los consentían, y les contaban historias de cuando México era diferente. Santiago había empezado a pedirle a doña Mercedes que le enseñara a tocar guitarra, y Valeria seguía a doña Elena por toda la casa, aprendiendo a coser y bordar. Es como tener una familia muy grande, me dijo Valeria una tarde mientras ayudaba a doña Elena a plantar flores en el jardín. ¿Te gusta? Me encanta. Y a mi mamá también. Se ve más tranquila ahora. Era cierto. Patricia había cambiado mucho. Su trabajo en recursos humanos la tenía ocupada y contenta. Había aprendido a manejar un presupuesto familiar realista y, sobre todo, había aprendido a valorar las relaciones genuinas sobre las posesiones materiales. Una tarde, mientras Patricia y yo preparábamos tamales para la cena dominical, me dijo algo que me llenó de orgullo. Mamá, ayer hablé con una compañera del trabajo que está pasando por algo parecido a lo que yo pasé contigo. ¿Qué le dijiste? Le dije que el amor verdadero no consiste en obtener todo lo que quieres de alguien, sino en respetar sus decisiones y valorar su felicidad por encima de tu conveniencia. ¿Y qué te contestó? Que sonaba muy bonito en teoría, pero que en la práctica era muy difícil. ¿Y tú qué le dijiste? Que tienes razón, que es difícil, pero que es la única manera de tener relaciones reales en lugar de relaciones utilitarias. 8 meses después de que doña Elena, Mercedes y Esperanza llegaran a mi casa, tuvimos nuestra primera graduación. Mercedes había conocido a un viudo muy agradable en el grupo de caminata del parque, y habían decidido casarse e irse a vivir juntos a Cuernavaca. La despedida fue agridulce.
Estábamos felices por Mercedes, pero tristes de verla ir. Sin embargo, habíamos aprendido que el objetivo de nuestra comunidad no era retener a las mujeres para siempre, sino darles un lugar seguro donde pudieran tomar decisiones sobre sus vidas sin presión ni manipulación. Carmen, me dijo Mercedes la noche antes de irse, tú me salvaste la vida. No físicamente, pero sí emocionalmente. Me devolviste la confianza en mí misma. Tú te salvaste sola, Mercedes. Yo solo te di un lugar seguro donde hacerlo. El lugar de Mercedes lo ocupó doña Amparo, una señora de 75 años que había trabajado toda su vida como comerciante en el mercado de Xochimilco. Sus hijos querían que se retirara y les diera el dinero de la venta de su puesto, pero ella quería seguir trabajando. No me voy a volver una carga para nadie, nos dijo el día que llegó. Vine aquí para vivir con mujeres que entienden que envejecer no significa volverse inútil. Nuestro pequeño experimento había comenzado a llamar la atención. Periodistas, trabajadores sociales, funcionarios del gobierno. Todos querían saber cómo funcionaba nuestra comunidad. Algunas familias nos enviaban a sus madres o abuelas, pensando que éramos una especie de asilo económico. Pero pronto se daban cuenta de que nosotras no aceptábamos a nadie que no viniera por su propia decisión. Este no es un lugar donde la gente viene a esconder a sus viejas. Le expliqué a un señor que quería depositar a su suegra de 80 años. Es un lugar donde las mujeres vienen a vivir con dignidad y autonomía. Un año después del inicio de nuestro proyecto, Patricia organizó una fiesta sorpresa para mi cumpleaños 66. Llegaron no solo mi familia, sino todas las mujeres que habían pasado por la casa, incluyendo Mercedes con su nuevo esposo, y decenas de mujeres del barrio que habían encontrado en nuestra comunidad un ejemplo de que envejecer no tenía que significar volverse invisible. «Mamá», dijo Patricia durante el brindis, hablando frente a todas las invitadas. «Hace 2 años yo veía a mi madre como alguien que había terminado de vivir, alguien de quien yo tenía que hacerme cargo. Hoy veo a una mujer que apenas está empezando la parte más importante de su vida. Doña Elena, que ahora tenía 79 años pero se veía 10 años más joven que cuando llegó, levantó su copa de ponche. Por Carmen, que nos enseñó que la vejez no es una enfermedad que hay que curar, sino una etapa de la vida que hay que vivir con orgullo». Todas aplaudieron. Los niños corrían por el jardín, jugando con las plantas que habíamos sembrado juntas. Rodrigo conversaba con el esposo de Mercedes sobre planes para crear una comunidad similar en Cuernavaca. Patricia ayudaba a doña Amparo a servir los tamales, las dos riéndose de algo que solo ellas entendían. Esa noche, después de que todos se fueron y las mujeres de la casa se retiraron a sus cuartos, me quedé sola en mi sala. La misma sala donde meses antes Patricia me había presionado para vender mi casa. La misma sala donde había llorado de soledad después de la muerte de Eduardo. La misma sala donde había tomado la decisión más difícil e importante de mi vida. Decir no. Miré las fotografías que adornaban las paredes. Ya no solo eran fotos de mi familia nuclear. Ahora había fotos de todas las mujeres que habían pasado por esta casa. Fotos de celebraciones comunitarias. Fotos de los niños del barrio que venían a clases de costura con doña Elena. Fotos de las excursiones que organizábamos a museos y parques. Mi casa seguía siendo mi casa, pero ahora también era algo más grande. Un hogar para mujeres que habían decidido que merecían respeto, dignidad y la libertad de tomar sus propias decisiones. Eduardo había tenido razón. Yo valía más de lo que había creído durante años. Y no solo eso. Tenía mucho que ofrecer al mundo, mucho más de lo que había imaginado. A los 66 años, por fin había aprendido la lección más importante de mi vida, que cuidar de otros no significa descuidarte a ti misma, y que amar a alguien no significa dejar que te destruya. 3 años después de aquella primera decisión de decir no, mi vida había tomado dimensiones que nunca imaginé posibles. La casa que Patricia una vez quiso arrebatarme se había convertido en el corazón de algo mucho más grande que mis problemas familiares. Había llegado el momento de reflexionar sobre todo lo que había cambiado, no solo en mi vida, sino en las vidas de todas las mujeres que habían encontrado refugio y renacimiento entre estas paredes. La mañana de un domingo de primavera,
Mientras preparaba café en la cocina que ahora compartía con 5 mujeres extraordinarias, recibí una llamada que me llenó de una satisfacción profunda. Era la licenciada Torres, mi abogada, quien se había convertido también en amiga y aliada en este proyecto. Carmen, tengo noticias maravillosas. El gobierno de la Ciudad de México quiere usar su modelo como base para un programa piloto en toda la ciudad. Van a crear 10 casas como la suya. Me senté en una de las sillas de la cocina, sintiendo que las piernas me temblaban de emoción. ¿En serio? Completamente en serio. Y quieren que usted sea la coordinadora general del programa, con sueldo, prestaciones, reconocimiento oficial. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, viendo el jardín donde doña Elena regaba las plantas mientras cantaba una canción que había aprendido en su juventud. A los 80 años, esa mujer irradiaba una vitalidad que no tenía cuando llegó, presionada por un hijo que quería apoderarse de su casa. Doña Amparo apareció en la cocina con una sonrisa que iluminaba toda su cara arrugada. «Carmen, ¿ya viste el periódico de hoy?». Me mostró la primera plana del periódico local. Ahí estaba una fotografía de nuestra casa, con el titular: «El hogar que cambió la perspectiva sobre el envejecimiento en México». El artículo hablaba sobre cómo nuestro modelo había inspirado iniciativas similares en Guadalajara, Monterrey y hasta en algunos pueblos del interior del país. «Mira nada más», dijo doña Amparo, señalando una frase del artículo. Dice que doña Carmen Morales demostró que la vejez puede ser la etapa más productiva y significativa de la vida. En ese momento entraron a la cocina las demás mujeres de la casa. Esperanza, que ya tenía 75 años, pero manejaba las finanzas de la casa con la precisión de una contadora certificada. Rosa María, de 69 años, quien había llegado después de que sus hijos la chantajearan emocionalmente para que les firmara su casa. Soledad, de 72 años, cuya historia era desgarradora. Sus 3 hijas se habían organizado para declararla incapaz mental y apoderarse de su pensión. «¿Qué están celebrando?», preguntó Rosa María, notando el ambiente festivo. Les conté sobre la llamada de la licenciada Torres. La reacción fue inmediata. Gritos de alegría, abrazos, lágrimas de felicidad. Estas mujeres habían visto nacer este proyecto desde sus inicios más humildes, y ahora lo veían convertirse en algo que podría cambiar la vida de miles de mujeres en todo el país. «Tenemos que celebrar», gritó Esperanza. «Voy a hacer mi mole especial. Y yo voy a hacer tamales», añadió Soledad. «Y hay que llamar a Patricia», dijo doña Elena desde el jardín, habiendo escuchado toda la conversación a través de la ventana abierta. Esa tarde, mientras preparábamos la celebración improvisada, llegó Patricia con toda su familia. Ya no venía en la camioneta blanca que habían perdido durante su crisis financiera, sino en un coche modesto pero bien cuidado que habían comprado con sus propios ahorros. Santiago, que ahora tenía 14 años y era casi tan alto como su papá, corrió hacia mí con esa energía adolescente que lo caracterizaba. «Abuela, mi mamá me contó la noticia. Vas a ser famosa en todo México». Valeria, de 11 años y con una personalidad que cada día se parecía más a la mía, me abrazó con fuerza. «Abuela, estoy súper orgullosa de ti. En la escuela siempre presumo que mi abuela es la señora que ayuda a las viejitas a no dejarse maltratar por sus hijos». Patricia se acercó a mí con una expresión de orgullo genuino que me recordó a la niña que había sido antes de que las presiones de la vida adulta la transformaran en alguien que yo casi no reconocía. «Mamá, cuando veo todo lo que has logrado, me da vergüenza recordar cómo te traté. Patricia, el pasado es pasado. Lo que importa es lo que construimos de aquí en adelante. Es que a veces pienso en todas las oportunidades que perdí de conocer realmente a mi madre. Durante años solo te vi como mi mamá, la persona que tenía que ayudarme. Nunca te vi como Carmen, la mujer con sus propios sueños y capacidades». Rodrigo, que había llegado detrás de ella cargando una botella de sidra y un pastel, se unió a la conversación. «Suegra, usted nos enseñó a toda la familia que el respeto no se hereda, se gana, y que el amor verdadero no consiste en obtener todo lo que uno quiere del otro. No». Durante la cena,
Mientras todas las mujeres de la casa compartían anécdotas sobre cómo habían llegado ahí y cómo habían cambiado sus vidas, me di cuenta de algo profundo. Cada una de estas mujeres había llegado sintiéndose invisible, descartable, como un estorbo del que sus familias querían deshacerse. Ahora eran mujeres empoderadas, con proyectos propios, con relaciones familiares sanas, o con la fortaleza suficiente para vivir sin ellas si era necesario. Doña Elena había vuelto a coser, no solo para nosotras, sino para una boutique del centro que vendía ropa hecha a mano. Sus ingresos eran modestos, pero le daban una independencia económica que no había tenido en años. Rosa María había empezado a dar clases de repostería a señoras del barrio, recuperando una pasión que había abandonado cuando se casó 50 años antes. Esperanza había abierto una cuenta en redes sociales donde daba consejos financieros a mujeres mayores, y ya tenía miles de seguidoras que la consultaban sobre cómo proteger sus ahorros de familiares abusivos. Soledad había aprendido a leer y escribir correctamente con la ayuda de las clases que organizábamos en la casa, y ahora estaba escribiendo un libro sobre su vida. «Carmen», me dijo doña Elena durante el postre, «¿te acuerdas de lo que me dijiste el primer día que vine a visitarte?» «No muy bien. ¿Qué te dije?» «Me dijiste que la diferencia entre ser vieja y ser mayor era que las viejas esperan que otros decidan por ellas, mientras que las mujeres mayores toman sus propias decisiones. ¿Y tú qué opinas ahora?» «Que tenías razón. Yo llegué aquí sintiéndome vieja, invisible, como un problema que alguien tenía que resolver. Ahora me siento mayor, experimentada, sabia, capaz de tomar mis propias decisiones y de ayudar a otras mujeres a tomar las suyas». Después de la cena, cuando ya solo quedábamos Patricia y yo limpiando la cocina, mi hija me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿me perdonas?» «Patricia, eso ya lo hablamos hace mucho tiempo». «No, no me refiero a perdón por las cosas específicas que hice. Me refiero a perdón por todos los años en que no supe verte como la mujer extraordinaria que eres». Me quedé callada, con las manos sumergidas en el agua jabonosa del fregadero, sintiendo que esas palabras sanaban heridas que ni siquiera sabía que tenía. «Mamá, durante años pensé que tú habías nacido para ser mi madre. Nunca se me ocurrió que ser mi madre era solo una de las muchas cosas que eras capaz de hacer. ¿Y ahora qué piensas? Que eres una mujer que decidió ser madre, que lo hizo con amor y dedicación, pero que también eres muchas otras cosas. Eres una líder, una visionaria, una mujer que cambió la vida de decenas de personas». Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en mi sala leyendo las cartas que habían llegado durante la semana. Mujeres de todo el país escribiéndome para contarme sus historias, para pedirme consejos, para agradecerme por haber demostrado que era posible defenderse sin perder la dignidad. Una carta en particular me conmovió profundamente. Era de una mujer de Oaxaca que me decía: «Señora Carmen, su historia me enseñó que decir no no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio. Gracias por enseñarme que puedo amar a mis hijos sin destruirme por ellos». Al día siguiente por la mañana, mientras desayunaba con mis compañeras de casa, sonó el teléfono. Era Santiago. «Abuela, tengo que contarte algo. Ayer en la escuela hicimos un ensayo sobre nuestro héroe favorito». «¿Y sobre quién escribiste?» «Sobre ti. Escribí que mi abuela es mi heroína, porque demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida, y que la edad no te hace invisible sino sabia». Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que apenas podía contenerla. A los 69 años, había descubierto que la vida no termina cuando tus hijos crecen, cuando enviudas, o cuando la sociedad decide que ya no eres productiva. La vida apenas comienza cuando aprendes a valorarte a ti misma, tanto como has valorado a otros durante toda tu existencia. Eduardo tenía razón cuando me dijo que no dejara que me comieran viva. Pero se había quedado corto. No solo no me habían comido viva, había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. ¿Y esto?, pensé mientras veía a mis compañeras planear las actividades del día. Apenas está empezando. 5 años después de aquella primera vez que dije no, me encuentro sentada en el mismo sillón donde Patricia me anunció que quería vender mi casa. Pero todo es diferente.
La luz que entra por las ventanas parece más brillante. El aire se siente más limpio, y cada rincón de esta casa respira vida, propósito y dignidad. Hoy es domingo, y como todos los domingos desde hace años, mi familia viene a comer. Pero ya no son solo Patricia, Rodrigo y los nietos. Ahora somos una familia extendida, que incluye a todas las mujeres que han encontrado hogar en estas paredes, y a las familias que han aprendido a valorar a sus madres y abuelas, gracias a nuestro ejemplo. Santiago llega corriendo desde la cocina, ya de 17 años, alto y fuerte, con una sonrisa que ilumina toda la casa. Abuela, tengo una noticia increíble. Me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar trabajo social. ¿En serio, mi amor? ¿Y qué te inspiró a elegir esa carrera? Tú, abuela. Quiero ayudar a familias como la nuestra, que casi se destruyen por malentendidos, por no saber comunicarse, por no respetarse mutuamente. Valeria, que ahora tiene 14 años y cada día se parece más a mí en carácter, se acerca secándose las manos en el delantal que usa cuando me ayuda a cocinar. Abuela, yo también ya decidí que voy a estudiar. ¿Qué, mi amor? Derecho. Quiero ser como la licenciada Torres. Proteger a las personas mayores de sus propias familias cuando es necesario. Patricia aparece desde la sala cargando un ramo de flores frescas. A los 47 años, se ve más joven y más en paz que cuando tenía 30. El estrés constante por mantener un estilo de vida que no podía costear había desaparecido de su rostro, reemplazado por la serenidad de alguien que ha aprendido a valorar lo que realmente importa. Mamá, estas flores son de mi jardín. Rodrigo y yo cultivamos rosas como las que tú tienes aquí. ¿Cómo está la casa nueva? Perfecta. Pequeña, pero perfecta. Los niños tienen sus cuartos. Nosotros tenemos nuestro espacio. Y sobre todo, es nuestra. Pagada con nuestro trabajo, no con sacrificios ajenos. Rodrigo entra cargando una olla enorme que despide un aroma delicioso. Suegra, le traje pozole. Lo hice con la receta que me enseñó doña Amparo antes de que se fuera a vivir con su hermana a Puebla. En los últimos 5 años, muchas mujeres habían pasado por esta casa. Algunas se habían ido para casarse otra vez. Otras para vivir solas pero empoderadas. Otras para reconciliarse con familias que habían aprendido a respetarlas. Pero todas se habían ido más fuertes de cómo habían llegado. Actualmente vivimos aquí 6 mujeres. Yo, doña Elena, que ya tiene 84 años pero sigue cosiendo y enseñando su arte a niñas del barrio. Esperanza, que a los 78 se ha convertido en una influencer de redes sociales con más de 100,000 seguidores que buscan sus consejos financieros. Soledad, que publicó su libro y ahora da conferencias sobre alfabetización tardía. Rosa María, que abrió su propia panadería. Y la más reciente, doña Cristina, una viuda de 65 años, cuya historia era dolorosamente familiar. Hijos que querían apoderarse de su casa y su pensión. Carmen, me dice doña Elena mientras acomoda las flores que trajo Patricia. ¿Te acuerdas de lo asustadas que estábamos todas cuando llegamos aquí? Por supuesto que me acuerdo. Yo pensaba que ya no servía para nada, que era una carga para todo el mundo. ¿Y ahora qué piensas? Que los mejores años de mi vida empezaron a los 78, cuando llegué a esta casa y aprendí que envejecer no es sinónimo de volverse invisible. Durante la comida, como siempre, compartimos noticias. Esperanza nos cuenta que la invitaron a dar una conferencia en el Senado sobre protección financiera para personas mayores. Rosa María nos platica que su panadería ya tiene lista de espera para los cursos de repostería que imparte. Soledad nos lee un párrafo de su segundo libro, que trata sobre mujeres que descubrieron su potencial después de los 60. Pero la noticia más emocionante la da Patricia. Mamá, tengo algo que decirte. Rodrigo y yo hemos estado pensando, y queremos hacer algo similar a lo que tú hiciste aquí. ¿Cómo? Queremos comprar una casa más grande y abrir un espacio para familias que están pasando por crisis como la que nosotros pasamos. Un lugar donde puedan aprender a comunicarse, a respetarse, a resolver sus problemas sin destruirse mutuamente. Rodrigo asiente con entusiasmo. La idea es que sea como una escuela para familias, que vengan padres e hijos que están teniendo conflictos por dinero, por herencias, por cuidados, y que aprendan a tratarse con respeto. ¿Y quién va a enseñar esas clases?
Nosotros, dice Patricia, nosotros que vivimos en carne propia, lo que pasa cuando una familia se olvida de que antes que nada, se ama. Me quedo callada por un momento, sintiendo una emoción tan profunda que apenas puedo respirar. Mi hija, la misma que hace 5 años quería arrebatarme mi casa y meterme en un asilo, ahora quiere dedicar su vida a ayudar a otras familias a evitar los errores que nosotras cometimos. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de su plan? Les digo finalmente. ¿Qué, mamá? Que van a enseñar desde la experiencia. Van a poder decir, nosotros estuvimos a punto de destruir nuestra familia por dinero, pero aprendimos que el respeto y el amor verdadero valen más que cualquier herencia. Santiago, que había estado escuchando toda la conversación, levanta su vaso de agua como si fuera a hacer un brindis. Por la abuela Carmen, que nos enseñó que decir no cuando es necesario es un acto de amor. Todos levantamos nuestros vasos. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, añade, por Carmen, que nos enseñó que la edad no es una enfermedad sino una oportunidad. Esperanza continúa, por Carmen, que nos demostró que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva. Y Patricia, con una voz quebrada por la emoción, termina, por mi mamá, que me enseñó que ser una buena madre no significa sacrificar todo por los hijos, sino enseñarles a ser buenas personas. Después de la comida, mientras Patricia y yo lavamos los platos como habíamos hecho miles de veces durante su infancia, mi hija me hace una pregunta que me sorprende. Mamá, ¿eres feliz? ¿Por qué me preguntas eso? Porque durante años pensé que para ser feliz necesitabas que yo fuera exitosa, que tuviera dinero, que viviera bien. Nunca pensé en tu propia felicidad. Patricia, yo soy más feliz ahora de lo que he sido en toda mi vida. ¿En serio? En serio, porque por primera vez en 70 años, estoy viviendo mi propia vida, no la vida de otros. ¿No extrañas cómo eran las cosas antes? Extraño algunas cosas. Extraño a tu papá todos los días. Extraño la inocencia de cuando eras niña, pero no extraño sentirme invisible, inútil, como un problema que alguien tenía que resolver. Mintz, esa tarde, después de que toda la familia se fue, nos quedamos las 6 mujeres de la casa sentadas en la sala viendo un programa de televisión sobre familias que se reconcilian después de años de conflictos. Durante los comerciales, platican sobre sus propias familias. Doña Elena había logrado reconciliarse con su hijo después de que él se dio cuenta de que su madre estaba mejor viviendo aquí que dependiendo de él. Rosa María recibía llamadas semanales de sus hijas, que habían aprendido a respetarla cuando vieron que podía vivir perfectamente sin ellas. Esperanza seguía sin tener contacto con sus hijos en Estados Unidos, pero ya no le dolía porque había construido una nueva familia aquí. ¿Saben qué es lo que más me gusta de vivir aquí? Dice doña Cristina, la más nueva del grupo. ¿Qué? Preguntamos todas. Que nadie me trata como si fuera un mueble viejo que hay que acomodar en algún lugar. Aquí todas somos personas con opiniones, con deseos, con planes para el futuro. Esa noche, antes de dormir, me quedé sola en mi cuarto leyendo las cartas que siguen llegando cada semana. Mujeres de todo México, y ahora también de otros países de América Latina, que han leído sobre nuestro proyecto y quieren crear algo similar en sus comunidades. Una carta me llamó especialmente la atención. Era de una mujer joven, de unos 30 años, que me escribía: Señora Carmen, le escribo para agradecerle porque su historia me ayudó a entender a mi propia madre. Yo era como su hija Patricia. Veía a mi mamá solo como alguien que debía ayudarme, no como una persona con su propia vida. Después de leer sobre usted, empecé a conocer realmente a mi madre, y descubrí que es una mujer extraordinaria. Ahora somos amigas, no solo madre e hija. Gracias por enseñarme que respetar a nuestros padres no significa usarlos. Cerré la carta y la guardé junto con todas las demás, en una caja que ya está llena de historias de familias que han sanado, de mujeres que han recuperado su dignidad, de hijos que han aprendido a ver a sus madres como personas completas. Mañana lunes empezaré una nueva semana en mi trabajo como coordinadora general del Programa Gubernamental de Hogares Comunitarios para Mujeres Mayores. Tendremos reuniones para planear la apertura de 5 casas nuevas en diferentes estados del país.
También vendrá un equipo de documentalistas que quiere hacer una película sobre nuestro proyecto. Pero esta noche, en el silencio de mi cuarto, en la casa que estuve a punto de perder y que ahora es el corazón de algo que está cambiando vidas en todo el país, solo puedo sentir gratitud. Gratitud por haber encontrado la fuerza para decir no cuando era necesario. Gratitud por haber descubierto que el amor verdadero a veces requiere límites firmes. Gratitud por haber aprendido que envejecer puede ser el comienzo de la aventura más grande de tu vida. Y sobre todo, gratitud por haber entendido que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a valorarte a ti misma, tanto como has valorado a otros durante toda tu existencia. Esta es mi historia. La historia de una mujer que aprendió a decir no, y descubrió que esa palabra pequeña tenía el poder de transformar no solo su vida, sino las vidas de cientos de mujeres que necesitaban ver que era posible envejecer con dignidad, respeto y propósito. Si tú estás escuchando esto, y alguna vez has sentido que tu edad te hace invisible, que tus opiniones no importan, que eres una carga para tu familia, quiero que sepas algo. No es cierto. Tú vales, tus decisiones importan, y nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia. La pregunta no es si alguien más te valora. La pregunta es, ¿tú te valoras a ti misma? ¿Has vivido algo parecido a mi historia? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Si mi historia te conmovió, te pido que la compartas. Déjanos un comentario contándonos tu experiencia. Y si este mensaje llegó a tu corazón, deja tu like y suscríbete a nuestro canal para que esta historia pueda llegar a alguien más que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir con dignidad y respeto.